Padre Eduardo Montañez Celis, muy conocido en la arquidiócesis de Cartagena, especialmente por la labor pastoral y educativa que realizó en el Colegio Cristo Rey, la parroquia del mismo nombre, en el barrio de Crespo. ¿Hace cuántos años llegó a Cartagena y por qué esta ciudad como destino, no solamente para su formación sacerdotal, sino para su vida? Yo llegué a Cartagena en el año 51 y me tocó venirme para acá por problemas de corazón. Tuve algún accidente de niño por andar de a caballo en algún animal. Me enfermé del corazón y el doctor conceptó que yo no podía vivir en el altiplano. Mi padre me quería mandar para el Valle del Cauca a estudiar agronomía en Palmira, pero se encontró con algún amigo que vivía en Cartagena y me trajo para acá. Y aquí empecé a estudiar, ya terminé en el seminario mayor en el año 56 y en el año 63 me ordené de sacerdote. Era el antiguo seminario San Carlos Borromeo, que era en Santo Domingo. Sí. ¿Usted venía de qué parte? ¿De dónde oriundo? En principio soy casanareño, me bautizaron en Monguí, Boyacá, de donde nos tocó salir también por la violencia de Casanare en el año 49. Pero ya aquí en Cartagena me encontré con el seminario y allí me atendieron, me ayudaron, colaboré y me ordené el año 63 cuando terminaba el Concilio Vaticano II. Los primeros meses estuve por algunas parroquias de la Sabana como el Carmen de Bolívar, Margarita y toda la región de la isla de Mompox. Después el señor arzobispo me trajo de secretario y allí estuve en la curia por 45 años. Estamos hablando del secretario de Monseñor López Umaña. Primero era Monseñor López Umaña, después vino Monseñor Izaza y allí los colegas me nombraron vicario de pastoral, que ese término era nuevo después del Concilio Vaticano II, entonces a organizar a la arquidiócesis pastoralmente. Dividimos la arquidiócesis en sectores, en secciones, de acuerdo a las regiones y la ciudad misma, de acuerdo a su situación social. Monseñor Izaza, al venir, su preocupación fue organizar parroquias que hacían falta en la arquidiócesis. La primera parroquia que tal vez surgió fue la parroquia de Cristo Rey. En ese tiempo yo estaba en Santo Domingo solo atendiendo semejante convento y semejante iglesia. Un día le dije al señor arzobispo, la parroquia de Santo Domingo hay que hacerlo parroquia porque eso si se queda ahí solo se cae. Semejante edificio y semejante iglesia tan grande. El seminario se había ido para Barranquilla. El señor arzobispo atendió mi solicitud y dijo que sí, que le iba a hacer parroquia. Pero yo le dije que yo no quería ser el párroco de Santo Domingo, que era una parroquia nueva. Entonces vino la creación de la parroquia de Cristo Rey el 2 de marzo de 1968. En ese tiempo, en el lenguaje así un poco feo, pero muy gráfico, el barrio de Crespo era la cola de la burra. Eso no tenía agua, no había luz buena. El transporte apenas llegaba a Canapote o a Marbella. De ahí para allá, a caminar o a buscar en qué irse o cómo irse. Los que teníamos vehículos no teníamos problema, pero la pobre gente. Empecé a organizar quizá el primer consejo parroquial que ha existido, no sé si en Colombia y quizá en América, porque eso de los consejos parroquiales nació en el Concilio Vaticano II. Las personas que entregaron el consejo parroquial fueron muy buenas, se entendieron, colaboraron para empezar a conseguir los terrenos y para acabar. Había un pedazo ya comprado por algunos vecinos, pero era muy pequeño. Se logró conseguir otros pedazos de tierra y empezó a construir la iglesia allí. En las andanzas de organizar la parroquia me di cuenta que el sector, antes que iglesia, necesitaba un colegio. Razones. Los niños afortunados
a las 5 de la mañana tenían que estar saliendo en el bus que los iba a recoger. Y eso los que tenían, los afortunados que tenían el bus. Los que no tenían bus ni tenían carro, más temprano para estar en Canapote a 5:30, 6 de la mañana para coger allí el bus para el respectivo colegio. Esta realidad me hizo entender que el sector necesitaba un colegio. Propuse la idea al consejo parroquial y eso produjo rechazo prácticamente. ¿Cómo era posible que nos íbamos a dedicar a la educación, que lo que el barrio necesitaba era la iglesia? Y prácticamente a ninguno se le ocurrió que eso podía hacerse de alguna manera. Pero después, el 12 de enero del año 69, en una tómbola en el sector de la familia Capela, ahí en la calle 68, 64 ahora, con la segunda, se hizo una tómbola. Y un señor dijo que un colegio sí daba plata, y que si la parroquia necesitaba plata, plata se recogía del colegio. Como la gente estaba contenta con sus cervezas y la tómbola y la música y todo, entonces se entusiasmaron que sí, en fundar el colegio. A los 8 días hubo una reunión con todos los que se entusiasmaron y ya la urgencia era que Crespo necesitaba su colegio y empezó a fundarse el colegio. Para el año 70 empezó el Colegio Cristo Rey con 230 niños de primaria y preescolar en una casa arrendada en la avenida Segunda. Pero el señor que nos arrendó la casa, como vio que eso estaba funcionando y creciendo, en ese tiempo le arrendó la casa por 2.000 pesos. Pero mandó una carta porque él estaba en Cincelejo pidiendo un aumento de 3.000 pesos a partir de septiembre de ese año 72. Entonces ya el señor arzobispo, el solar donde funcionó el colegio últimamente, era un solar que estaba demandado por propiedad adquisitiva por el doctor, se me fue el nombre ahora, pero era inspector de policía central y tenía una testaferro allá que se llamaba Martina Gamboa. Demandó a la arquidiócesis por un solar de 7.000 metros cuadrados, pero al hacer las revisiones con las escrituras, la escritura era por 5.000 metros cuadrados que Monseñor Brioski en 1933 había comprado. El señor arzobispo Izaza, al ver el entusiasmo de los parroquianos por su colegio, dio el solar como aporte para el colegio. Allí, con un préstamo del Banco Comercial Antioqueño, se hizo un larguero de edificio, el primero. Para el año 73 inauguramos eso allí y fue todo un acontecimiento. Pero allí, al mismo tiempo que el solar fue un gran aliento y un gran alivio, fue la dificultad grande, porque el señor arzobispo, al darlo para el colegio, no puso ninguna condición. Él pensó que se iba a hacer, pero cuando llegaron la gente que ve la visión del comercio y la plata, vieron que se iba a valorizar. Entonces fueron cambiando poquito a poquito y los pocos pesos, 200.000 pesos que se habían reunido para organizar el Colegio Cristo Rey, a los 5 años ya estaban reclamando dividendos. Y con esos 200.000 pesos, ¿qué se hacía? Pues, se había hecho un préstamo al Banco Comercial Antioqueño por 300.000 pesos y se hizo el larguero de construcción que ya sabemos. Pero el colegio fue construyendo todo lo demás, ampliando, mejorando todas esas situaciones. ¿De dónde iba a sacar plata para repartirle a los que habían dado los primeros 200.000 pesos? Eso se fue agravando y ya para el año 80 algunos de los socios demandaron al colegio porque no les daba, la demanda les falló, entonces resultaron vendiendo las acciones que tenían. El señor Rueda y la señora Elizabeth Chedid fueron los abanderados del colegio y con ellos logramos comprar las acciones que ellos tenían en ese tiempo por 33 millones de pesos. Para reunir 33 millones de pesos, lógicamente que el colegio quedó stand-by en adecuaciones, actualizaciones, en arreglos, en todo eso fue disminuyendo.
pero el colegio estuvo hipotecado a los vendedores de las acciones durante 3 años. A los 3 años pensaron que ya eso era de ellos y entonces ya nosotros teníamos la plata para comprar las acciones. Pero lógicamente, al comprar las acciones quedamos sin elementos para, vuelvo a repetir, para hacer mejoras en el colegio. Entonces, el que había dicho que el colegio sí daba plata, empezó a asusar a los otros socios que no era posible que tanto tiempo allí, que eso no les daba a ellos ninguna renta. Para resumir la historia, que es larga, por allá en el año 2008-2009, convoqué a una reunión de socios, pero para manifestarles una preocupación, que en los anaqueles de mi oficina estaba el libro de actas de comienzo del colegio y 10 cuadernos en los cuales yo llevaba el relato de los sucesos de la vida escolar, que se dieran cuenta que el libro de actas no estaba, ni los cuadernos tampoco. Lógicamente que todos se mostraron extrañados, pero el señor Méndez dijo que él no entraba solo a esa oficina. Dije, pero ahí el gran problema es que en ese libro está redactado todo lo que se hizo para que el colegio subsistiera y no fuera un ente comercial, sino un ente de ayuda social a la comunidad. Y pues muchas veces les dije en las reuniones que estaban en el libro de actas que yo no entendía cómo un grupo de personas que había comenzado con tanto interés, al poco tiempo había dado un giro y estaba exigiendo réditos comerciales por los pocos pesos que habían dado, 200,000 pesos. Eso a ellos no les gustó y entonces más nunca volvieron a hacer reuniones en el colegio, sino que se fueron a la casa del presidente de la corporación, que era Cristóbal Castelar, y allí, ¿qué hicieron? ¿Qué programaron? ¿Qué tramaron? No sé. Lo cierto es que cualquier día me llegó una carta diciendo que en tal fecha, 20 de mayo del año 2011, iba a ir una junta que le entregara la nueva dirección del colegio, que era Elizabeth Rueda, Cristóbal Castelar y Daniel Méndez. Sin ningún juicio, sin ninguna aclaración, me habían acusado de que yo me estaba robando la plata y que los ladrones habían sido Eustorgio Rueda y Elizabeth Rueda, Elizabeth de Chedite de Peña. ¿Cómo? Ellos se murieron, entonces yo quedé solo de ladrón, yo solito. Así que la situación era que yo me robaba la plata del colegio. El colegio académicamente fue muy importante porque las visitas oficiales para la aprobación siempre fue con muy buenas actas, con ponderación y estímulo a seguir con el colegio. Por ese tiempo del año 1998 las universidades empezaron a hacer concursos con los colegios de carácter científico y participamos muchos colegios, pero el colegio Cristo Rey siempre se sacaba el primer puesto y en el año 2003 nos sacamos el primero y el tercer puesto. De manera que eso fue un estímulo y entonces la Secretaría de Educación nos delegó para que fuéramos a Expociencias a Bogotá. Allí estuvimos, nos fue muy bien y con todas las dificultades de pobreza para vestir a los alumnos que no sintieran frío y conseguir lo necesario, que se logró con la Asociación de Padres de Familia. Nos fue bien y allá nos ganamos el título de los ricos de Cartagena, calcule usted. Se da risa. Pero nos invitaron ya no por invitación o delegación de la Secretaría, sino invitados de la Asociación para el Avance de la Ciencia. Y cada año la hacían en distinta ciudad y cada 3 años en Bogotá. Cuando fuimos a Neiva, allí no había sino universidades y empresas. Único colegio, el Colegio Cristo Rey de Cartagena. Y entonces allí ya nos nombraron a ser miembros de número de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Cuando le conté todo esto a la Junta Directiva, lo que dijeron era que eso no le daba plata al colegio y que era un negocio del rector con los profesores, punto final. Y prohibieron que el colegio volviera a participar en Expociencias. Entonces con esto académicamente el colegio estaba
en alto. Pero con esta circunstancia la situación se complicó y ya, como le digo, en 2011 me retiraron o me sacaron del colegio y eso terminó con unas situaciones muy tristes, muy lamentables, en unas asambleas que da preocupación y tristeza. En la última asamblea, que fue en el 2011 que yo asistí, les dije que muy bien, pero que les pedí el favor que fueran breves porque yo tenía una emergencia familiar en Bogotá. Ya cuando no faltaba sino nombrar el revisor fiscal, les dije que mi urgencia a Bogotá era la muerte de mi hermana mayor, cuya entierro era al día siguiente, que iba para el aeropuerto a esa hora a coger avión a las 10. Salí yo y uno de los socios dijo que eso de la muerte de mi hermana era mentira, que era para no hacer frente a todos los reclamos que me iban a hacer de la plata que yo me había robado. ¿Qué tal? Entonces, ¿quién dijo eso? El señor Daniel Méndez. La señora Marta Peña, a quien agradezco, le dijo que yo no era mentiroso porque ella había sido alumna mía y me conocía muy bien, que todo tendría menos esa situación. Sin embargo, estando yo en la junta directiva con el señor arzobispo y el señor Anaya, ellos reorganizaron la junta cuando yo salí y sacaron al señor arzobispo, a mí y al señor Anaya, Javier Anaya. Después de eso, ahí terminó todo prácticamente. Bueno, padre, se acabó el colegio. El colegio se acabó. Sí. Bueno, usted ha mencionado dos cosas importantes, los consejos parroquiales y el lote primero que se tuvo para la parroquia. Sí. ¿Quiénes eran esas personas que conformaban el primer consejo parroquial y en dónde estaba ubicado ese primer lote? Ahí donde está la iglesia, Sí. ahí había un señor Luis Mora, el señor Miguel Capela y otro señor en este momento, Dios mío, la señora Matilde de Ávila. Habían convenido con la señora Raquel de Díaz Granados que le compraron un pedacito de tierra allí. Sí. Y ahí hicieron una primera construcción. ¿Y qué resulta? Que cuando ya el señor arzobispo me dijo, en ese pedacito de tierra puedes hacer un cuartico para el párroco allí pequeñito y ahí se acomoda. Como yo vi la perspectiva, tengo la manía de ver a futuro, no sé por qué, la perspectiva del barrio de Crespo, porque ya en ese tiempo se oía que iban a hacer una vía por el mar, que llegó a llamarse la Avenida Santander, y entonces yo digo, esto va para arriba. Le dije al señor arzobispo, o se hace iglesia o se hace casa cural, pero las dos cosas no caben ahí. Entonces desistí de hacer la iglesia, la casa, compré los otros solares, y entonces empezó a construir ya las columnas, la iglesia y todas las demás situaciones. Como todas las cosas de esta vida hay problemas. Cuando ya las columnas estuvieron hechas, algunos dijeron que hacer una cercha de madera, apoyado por el señor arzobispo Isás, que se hiciera una cercha de madera para aligerar la construcción de la iglesia. Y yo les dije que a mí no me parecía que con cercha de madera, porque el espacio era muy largo, muy ancho, 17,50, casi 18 metros de luz, que era imposible conseguir maderas. Me dijeron que ahora con remaches de metálicos unían los pedazos de madera y toda esa situación. Cuando inaugurábamos el techo en cercha de madera, se partió una viga. No hubo calamidad, gracias a Dios, pero la gente entendió y salió rápido. Y la desmoralización de la comunidad, de toda esa situación. Y yo recuerdo que yo renuncié. Y yo, ¿cómo voy a aguantar aquí? Me van a decir que yo quién sabe qué hice para quedarme con todas esas cosas. Renuncié, pero un grupo de personas vinieron del señor arzobispo y le dijeron que no me aceptara la renuncia, que ellos iban a colaborar y toda esa situación. Hubo un resurgimiento de apoyo a todas estas situaciones. Y hubo un ingeniero, el doctor Haroldo Berrocal, que era decano de la Facultad de Ingeniería de Cartagena, Hernando Jiménez, que era un maestro de obra maravilloso. Esas personas se entusiasmaron y se hizo ya las torres, los arcos nuevos para la iglesia, que ahí está.
Y ahí está la iglesia que después mi colega, yo salí de allá de Crespo en el 2004 para el Pie de la Popa, y mis colegas pues sucesivamente, que fueron el padre Rafael Castillo, el padre Agustín Villar, y luego el padre Perdomo, José Perdomo, y ellos hicieron esa iglesia lujosa que hay ahora. El padre Perdomo también hizo la casa cural en ese solar que había comprado yo también para la casa cural, porque ese solar era de una familia Paz y tenía problemas de sucesión porque en la familia tenían una persona que no estaba bien de la cabeza y hubo remate. Me tocó rematar ese solar cuando el señor arzobispo no estaba. Entonces después se formó un problema grande porque el remate salió a nombre mío. Pero yo le dije al señor arzobispo, y el consejo parroquial también sabía la situación, pero no faltó quien dijera que miraran la escritura y verá que yo me había robado ese solar. Gracias a Dios, todas esas cosas mentirosas y calumnias se desmoronaron y el solar está ahí sirviendo a la parroquia de los vecinos de Crespo, donde está ahora todas las comodidades del salón parroquial, los salón de Juan Pablo II, y el patio que sirve de garaje para todos los vehículos que van, y el párroco que vive allí muy contento. Bueno, padre, la primera misa en la iglesia parroquia de Cristo Rey, ¿recuerdan qué fecha fue? El mismo día de la apertura de la parroquia, el 2 de marzo de 1968, ahí mismo en el solar. ¿En qué condiciones? ¿A campo abierto? A campo abierto, ya duramos celebrando varios años, sí, hasta cuando estuvimos techito. Ahí está, esto que voy a decir no lo grabe. Sí, dígame. O sea, todo se está grabando. Pero ojalá te interrumpa la grabación ahí para no, sí, no sé, porque es una historia muy... Sí, cuénteme. No se da. Bueno, después me la cuenta. Sí. Sí. Entonces empezó la parroquia, las satisfacciones suyas. La satisfacción mía, que organicé el consejo parroquial como miembro de una comunidad que en ese tiempo no se sabía para qué era, pero se organizó no solamente económicamente, sino también pastoralmente, para el grupo de pastoral de los niños, de pastoral de los jóvenes, de pastoral social para ayuda de los necesitados, la organización del conocimiento de la Biblia, el conocimiento del Concilio Vaticano II, fue todo un movimiento religioso y pastoral y evangélico que gracias a Dios mis colegas lo han sabido sostener y se ha sostenido. Y los que han ido a la parroquia y ven cómo se mueve esa parroquia ahora, toda muy entusiasmada. Una característica mía fue que desde que me ordené de sacerdote hice el propósito de no cobrarle a nadie ninguno de mis servicios religiosos, para que así la gente pudiera trabajar. Y todos empeñados justamente por la iglesia, porque recibían su sacramento, la misma Eucaristía se celebraba por sus difuntos, por su salvación de gracias, por todo, pero nunca pueden decir que yo les cobré algún centavo, algún servicio religioso. Y creo que eso es lo que estimuló y la gente vio cómo era la situación y se apoyó en todo. ¿Algo más que acotar sobre la historia? Hay muchas cosas menudas, ¿no? Como algunas, por ejemplo. Como algunas. Cuando compré el solar para la parroquia, para la casa cural, entonces a los pocos días el aeropuerto congeló todo eso, incluida la iglesia. Fue congelado. Año 72. Año 72, sí, no, en el año 76, por ahí ya más o menos. Sí. Entonces resulta que congelado eso, no había nada que hacer. En la casa donde yo vivía, arrendado, el dueño de la casa me pidió la casa. Y yo le dije, y este señor que me la había dado y se había ido al exterior porque era ingeniero, por ahí lo han llevado. Cuando lo veo yo flaco, que le decretaron cáncer, me dijo, padre, yo vengo a morir aquí en mi tierra porque tengo cáncer en el páncreas. Humberto, él se llamaba Humberto, ahora me acuerdo el apellido. Y yo le dije, yo me mudo para la playa, pero tú no te vas a morir afuera, sino aquí en tu casa. Me dijo, no, yo tengo que ir al Perú a entregar y a traer mi familia. Y en ese tiempito se construyó una casa provisional, el ranchito que conocieron allá atrás, se construyó. Entonces, la anécdota viene que cuando yo ya estaba dentro,
sin piso ni nada de esas cosas, así con techo, pero sin cielo raso. Yo estaba adentro. Me llegó una notificación de la oficina de planeación que me presentara allá a ver cómo había construido eso sin permiso ni nada. Pero en la boleta pusieron que a las 8 p.m. Yo fui a las 8 p.m. allá a la oficina de valorización, de planeación, y Humberto Rivas se llamaba el dueño de la casa. Resulta que voy a las 8 de la noche allá a la oficina de planeación y el señor que estaba ahí me conocía, el que era por cuidandero. Padre, ¿usted qué hace por aquí? Le dije, tengo una cita aquí a estas horas. Y dije, pero padre, ¿cómo se le ocurre que a las 8 de la noche? ¿Pero qué dice ahí? 8 p.m. ve. Bueno, yo le dije, bueno, ya eso está así, pero tú me firmas que yo vine y tienes un sellito, lo pone. Yo lo puso. Me fui yo otra vez a Crespo y seguí allá en las actividades. A los 20 días, otra notificación, que se presenta a las 10 de la mañana tal día en la oficina de planeación. Llegué a la oficina de planeación y la señorita secretaria me recibió de muy mala manera. ¿Cómo era posible que me hayan citado? Yo no había ido. Le dije, mire señorita, yo no vine a que usted me regañara. Venga, a ver qué hay, lo que hay que hacer. Porque yo sí vine. Y González, que yo sí vine y le mostré, mire, yo vine aquí a las 8 de la noche. Si no estaban aquí a las 8 de la noche, ¿cómo va a ser? Entonces vaya a la oficina del director de la, que era el doctor Corrales. El pobrecito como que murió de cáncer. Ignacio Corrales, sí. Y entonces llegué, me presenté, y dije, usted es el cura, que no sé qué, por eso es que los curas, qué tal, que Peter, mire doctor, le digo lo que él, yo no vine a que me vaya, sino a él que me solucione este problema. Y yo les demuestro que yo sí vine aquí, ¿qué dice? Tenga la bondad, doctor, aquí que de la política que me dieron, desde a las 8 p.m. ¿Y quién fue esa burra que mandó eso y le escribió eso? Le dije, pues esa burra fue de esta oficina. Entonces el doctor Corral soltó la risa y dice, bueno, ya que vamos a hacer con eso, ya me desarmó, vamos a legalizar esa casa ya y ¿qué me ha tocado? Es una de tantas anécdotas, ¿no? Bueno, padre, ¿algo más? Eso. Hay muchas cosas, como te digo, pero eso es para largo. Muchas gracias. A ti, muy amable por esta